En la parte inferior del video solamente nos enfocamos en cómo se debe de escribir el verbo. La pronunciación, a pesar que es algo muy importante, no se ha visto en la parte anterior. Si sientes que aún tienes duda en cómo escribir, puedes regresar al video y practicar un poco. Lo que puedes hacer es que con los ejemplos que se dieron, hacer varias oraciones, hacer preguntas con esos verbos y contestarlas ya sea en afirmativo o en negativo. También puedes usar WH questions para aumentar tu nivel de conversación y no solo estar contestando sí o no, sino que agregar información adicional a lo que se te está preguntando. A partir de este punto, lo que veremos es la pronunciación, cosa que sin duda te habrá dejado un poco confundido. ¿Por qué ciertos verbos se pronuncian de cierta manera? ¿Por qué tal letra no se pronuncia? Y muchas otras cuestiones similares. Como puedes notar en la imagen que se presenta, hay dos tipos de diccionarios. Uno, el diccionario de letras, el que todos conocemos, y otro, un diccionario fonético. Este es el que usaremos para saber cómo pronunciar. La verdad es que es un poco complicado de entender al inicio, pero es un poco más fácil de entender una vez que se acostumbra a las reglas básicas. En la parte superior derecha tienes una página de internet la cual te ayuda a transformar las palabras de cómo se escriben a cómo se escriben en el diccionario fonético. Veremos a continuación cómo es que se pronuncian los verbos cuando son regulares y se conjugan al pasado. Ya vimos cómo escribirlos, ahora cómo se pronuncian. Sin duda, lo mejor que se puede hacer es practicar. Si no sabes cómo se pronuncia un verbo en presente, puedes utilizar Internet para pronunciarlo. Escribes el verbo y escribes pronunciation, como el título de esta imagen. Con ello aparecerán videos que te dicen cómo se debe de pronunciar y también te puede aparecer una imagen con textos como los que se encuentran en la imagen de aquí abajo. Puede que sea un poco difícil, pero puede que también te ayude un poco. Cuando un verbo regular se conjuga a pasado, hay tres tipos de terminaciones que se le puede agregar. Así como cuando escribes le agregamos las letras ed, cuando lo estamos pronunciando le vamos a agregar un sonido. El verbo se pronuncia igual, solo le vamos a agregar un sonido. La primera clasificación es a los que se le agrega el sonido ts. Esto no significa que se le agregue la letra T cuando lo escribes, significa que al sonido se le va a agregar la terminación ts. No debes de decir te, ta, to, tu, solamente ts. ¿De acuerdo? El sonido que produce la T, no la letra T. Ahora, ¿en qué situaciones utilizaremos esto? Lo utilizaremos cuando nuestro verbo acabe en alguno de los sonidos que tenemos abajo. Puede ser el sonido de la P, el sonido de la F, el sonido de la K, el sonido de la S, el sonido de SH, el sonido de CH y el sonido de TH. ¿Sale? De acuerdo a nuestra lista, cualquier verbo que acabe con alguno de estos sonidos, le agregaremos al final ts. Como pueden ver, aquí se encuentran algunos ejemplos de cómo se debe de pronunciar y algunas oraciones en las cuales aplicarlo. Es importante recordar que la regla que vimos con anterioridad se refiere a la pronunciación, no como está escrito. Es por eso que primero pronunciaremos el verbo en presente y después el verbo en pasado, y después lo utilizaremos en un ejemplo.
Cook, cooked. I cooked spaghetti yesterday evening. Watch, watched. They watched Pulp Fiction 2 hours ago. Walk, walked. We walked on the beach. Laugh, laughed. Hugh laughed at me. El segundo sonido al cual se le agregan algunos verbos regulares es el de ed. Este no se debe de pronunciar como ed, como sería en español. Es como una e delicada. Ed. Algunos lo pronuncian como una o delicada o como una a muy suave. Od o ad. De cualquier manera, los tres coinciden en algo. Debe de ser corta y suave. Este lo vamos a aplicar cuando el sonido final de nuestro verbo sea t o d. El sonido que se produce con la T o el sonido que se produce con la D. Esto tiene sentido porque no le podemos agregar el sonido de la T si el verbo ya acaba con la T. Y si lo intentamos agregar a un verbo que acaba con D, es un poco complicado. Veamos algunos ejemplos de cómo utilizar esta pronunciación. Wait, waited. I've waited for you. Want, wanted. They wanted hamburgers. Need, needed. We needed water. Visit, visited. She visited Disneyland. En estos verbos todos acaban en T y D como la letra, no solo como sonido. Pero recuerda que nos estamos enfocando en cómo termina fonéticamente, o sea, cuál es el sonido final. El último sonido que se le puede agregar a un verbo regular será D, el sonido de la D. Esto pasa cuando no cae en ninguna de las otras categorías. Esto significa que si no está entre los primeros sonidos o entre la T y la D, como finaliza el verbo, se le va a agregar una D. Entre ellos está v, m, n, l, r, z, b, entre otros. La lista completa es un poco inútil de memorizársela. Es más fácil entender que si no está en las primeras dos categorías, utilizaremos el sonido de la D. Como esta tiene más sonidos, es lógico pensar que es la más común, pero la más común es la segunda, a pesar de que solo tiene dos sonidos. Veamos alguno de los ejemplos. Live, lived. We lived in Sparta. Realize, realized. He realized too late. Massage, massaged. She massaged my friend. Kill, killed. Doomsday killed Superman. Los verbos irregulares, como tal, no tienen una regla definida a cómo pronunciarse ni a cómo escribirse. Normalmente se memorizan uno por uno cómo se escribe de manera normal, en presente, y cómo se escribe en su forma pasada. Esto no es necesario que te memorices los 600 verbos irregulares que existen. Aún así, es importante conocer que algunos verbos no siguen las estructuras vistas anteriormente. Lo más importante es practicar los verbos y recordar cuáles no siguen las reglas gramaticales de simplemente agregar un ed. Ahora que conoces
cómo se hacen oraciones en pasado. Investiga cómo se pronuncian las listas de verbos que se dio a lo largo del video. No todos se pronunciaron. Así que investiga utilizando el Internet cómo se pronuncian y crea tus propias oraciones. No es necesario que investigues cada uno de los verbos. Simplemente toma algunos de ejemplo, de preferencia aquellos que sientas que serán más útiles para ti, ya sean de los regulares o de los irregulares. Utilízalos en preguntas, respuestas en negativo, respuestas en afirmativo, información en afirmativo e información en negativo. Puedes inclusive practicarlas con un compañero utilizando WhatsApp o utilizando otros medios de comunicación. De preferencia, no se reúnan por varias razones. Ahora, es importante escribir los verbos para que también seas capaz de recordar las reglas gramaticales que se comentaron durante el video. Recuerda que no pasa nada si no te memorizas todos. Simplemente es un ejercicio para que seas más capaz de expresarte en el idioma inglés.